¿Se individualizan las partes? Buenas tardes, su señoría. Ante usted comparece el agente del Ministerio Público José Eduardo Luna Díaz, identificándome con el gafete MP1900, expedido por la misma Fiscalía, y señalando como domicilio para ir recibir todo tipo de notificaciones las listas y estrados de este honorable tribunal. ¿Lo acompaña? Gracias. Ante usted la licenciada Jessica Denise Velázquez Soriano, agente del Ministerio Público, con número de gafet MP105, expedida por esta Fiscalía, señalando como domicilio a fin de ir a recibir notificaciones los estados de este H tribunal. ¿Por parte de la defensa? Buenas tardes, su señoría. Licenciada en Derecho Cintia Estefanía Cruz Nájer, defensor privado, identificándome con cédula profesional 1900-18055, expedida por la Secretaría de Educación Pública, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ya antes proporcionado a este juzgado. Es cuanto, su señoría. ¿Lo acompaña? Buenas tardes, su señoría. Licenciada en Derecho Ana Gabriela Susano Montes, defensor privado, con cédula profesional 1900-32982, expedida por la Secretaría de Educación Pública, con domicilio para oír y recibir notificaciones ya proporcionadas ante este juzgado. Es cuanto. ¿Tiene el uso de la voz la Fiscalía? Gracias, señoría. Permiso para deambular. Adelante. Gracias. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía le solicita la vinculación a proceso del señor Nicolás Tinal Manrique por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia, previsto y sancionado en los artículos 330, con relación en los artículos 335 y 336 del Código Penal para Yucatán, cometido en agravio de la señora Sofía Esmeralda Bastarrachea Ortiz. Su señoría, los hechos sucedieron de esta manera. El día 11 de octubre del año 2017, siendo las 18 horas, la señora Sofía Esmeralda Bastarrachea se encontraba en su domicilio, ubicado en la calle 63, número 248, Colonia Centro, de esta ciudad, en compañía de su amiga Verónica Fernández, cuando un sujeto de aproximadamente unos 30 años de edad, de tez morena, cabello oscuro, delgado, con marcas de acné en la cara, que vestía un pantalón de mezclilla y una playera tipo polo de color verde, ingresó a su domicilio sin ningún tipo de autorización y, utilizando un cuchillo para amedrentarlas, les ordenó que no gritaran. Posterior, tomó las pertenencias de la señora Sofía, consistente en un celular de la marca Samsung modelo J5, su cartera que contenía 500 pesos en moneda nacional, 20 dólares americanos, credenciales y tarjetas bancarias para inmediatamente salir huyendo del domicilio. La señora Sofía Esmeralda Bastarrachea salió corriendo tras el sujeto, siendo auxiliada por su vecino, el señor Jaime Augusto Rendón, quien llamó a la policía para que acudieran al lugar de los hechos. Respondiendo al llamado, los oficiales Luis Manuel Colín Martínez y Fernando Solís Fuentes, encontrándose con la señora Sofía, quien les comunicó la situación, los artículos que le habían sido robados y las características para la localización del presunto responsable, apoyando el señor Jaime Augusto Rendón, quien refirió que ya había visto con anterioridad a este sujeto por un parque que se encuentra cerca del lugar de los hechos. Los oficiales procedieron a transmitir las señas por la banda policial para su localización, poniendo en alerta la zona de San Cristóbal debido al señalamiento del señor Jaime Augusto. A las 19 horas con 55 minutos recibieron el llamado del oficial segundo Fernando Salcedo, conductor de la unidad motorizada, quien reportó haber ubicado al sospechoso en el parque de San Cristóbal, por lo que los oficiales acudieron, encontrando al señor Darío Nicolás caminando con actitud sospechosa, y al percatarse de la presencia de los oficiales se intentó dar a la fuga, por lo que procedieron a su captura. Al inspeccionarlo, se le encontró un celular de la marca Samsung, modelo J5, y una cartera de dama, sin dinero, conteniendo solo tarjetas de crédito, así como las credenciales de la víctima, por lo que se procedió a su detención, poniéndolo a disposición del agente del Ministerio Público por la probable comisión del hecho delictuoso de robo con violencia. El hecho es penalmente relevante en virtud de que se actualizan los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal de robo con violencia, ya que se apoderó de los bienes muebles ajenos sin consentimiento, se efectuó en la vivienda de la víctima y utilizó un cuchillo para cometer el ilícito. Todo esto previsto y sancionado en los artículos 330,
335 y 336 del Código Penal para Yucatán, en virtud de que el señor Nicolás Tinal, en su calidad de sujeto activo, llevó a cabo la conducta de acción consistente en apoderarse de los bienes ajenos a través de la violencia física dentro del domicilio de la víctima, dañando el bien jurídico tutelado, que es el patrimonio de las personas, como se acredita con la imputación firme y directa por la señora Sofía Esmeralda, sujeto pasivo del delito, por la ciudadana Verónica Fernández y el señor Jaime Augusto, testigos de los hechos, acreditándose el dolo con el que actuó por hacerlo armado con un cuchillo, acreditándose el apoderamiento ilegal de los bienes muebles al encontrárselos en su persona al momento de la detención por los agentes captores. Con todo esto, esta Fiscalía estima acreditados los elementos del tipo penal que nos ocupa y además la antijuricidad con la que actuó el señor Nicolás Tinal por su actuar ilícito y vulnerar el bien jurídico tutelado de la víctima, sin que exista a su favor alguna causa permisiva, siéndole reprochable su conducta en virtud de que siendo una persona imputable, con capacidad de discernir, pudo motivarse de manera autónoma para comportarse respecto a la norma sin haberlo hecho. Su señoría, todo esto queda demostrado con los siguientes datos de prueba. Con la entrevista realizada a la señora Sofía Esmeralda, sujeto pasivo del delito, con la entrevista realizada a Verónica Fernández, con la entrevista realizada al señor Jaime Augusto Rendón, con el informe rendido por los agentes captores, los oficiales Luis Manuel Colí y Fernando Solís Fuentes, con los objetos materiales encontrados al señor Nicolás Tinal al momento de su detención. En atención a todo lo anterior y al cumplirse los requisitos del artículo 306 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es procedente vincular a proceso al señor Nicolás Tinal Manrique. Es cuanto, señoría. Gracias. Señor uso de la voz, la defensa. Solicito permiso para desplazarme por la sala, su señoría. Adelante. Gracias. Su señoría, esta defensa se opone a la solicitud de la Fiscalía en razón de la vinculación al proceso del señor Nicolás, en virtud de que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera especial su probable intervención, dado que los datos de prueba son insuficientes por las siguientes razones. Es claro que los antecedentes antes mencionados por la Fiscalía no son suficientes para demostrar la probable intervención del señor Nicolás en el hecho que hoy se le imputa, atendiendo a lo siguiente. En la carpeta de investigación no existe ninguna imputación firme y directa en contra del señor Nicolás que lo identifique como sujeto activo del delito, ya que en ningún momento la señora Sofía Esmeralda puede reconocerlo plenamente. Tampoco el testimonio del señor Jaime Rendón, que en ningún momento señala directamente al hoy imputado, al solo señalar a un joven de 30 años, siendo insuficiente para su identificación. De manera favorable, tenemos el testimonio de la señora Zoila María, quien observó cómo los agentes captores en ningún momento encontraron los objetos del delito en su persona al momento de la revisión corporal, como así lo afirmaron. Tampoco, siendo útil el señalamiento por la ropa que utilizaba el señor Nicolás, ya que es la ropa de trabajo que utilizan muchos tenderos en la zona de San Cristóbal. En conclusión, al no existir suficientes datos de prueba que justifiquen la probable intervención del señor Nicolás en el hecho que hoy se le imputa, es procedente que se dicte auto de no vinculación a proceso. Es cuanto, su señoría. Gracias. Señor uso de la voz, la Fiscalía. Señoría, permiso para deambular dentro de la sala. Adelante. De acuerdo con el informe de riesgo por parte de la Unidad de Medidas Cautelares que fue remitido a esta Fiscalía, en él se estableció una existencia de riesgo medio de sustracción de la justicia por parte del inculpado. Basado en los datos inferidos que en dicho informe fueron proporcionados y de acuerdo en el artículo 167, párrafo 3 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece como principal medida cautelar la prisión preventiva, el resultado directo a la gravedad del delito que se tipifica como robo con violencia, por lo que en el caso que nos ocupa, el imputado cubre un perfil suficiente para justificar la medida cautelar que esta representación solicita. La evaluación de riesgo se basó en la siguiente información. En cuanto a su residencia, el señor Darío
Actualmente no cuenta con domicilio fijo. En ocasiones duerme en casa de su prima, Zoila María Coelho Tinal. En ocasiones duerme en el puesto de frutas que atiende en el Parque de San Cristóbal. Sin embargo, no posee una residencia propia o consuetudinaria. En cuanto a su dinámica familiar, el señor Darío es el menor de 3 hermanos. Tanto sus hermanos como sus padres viven en la localidad de Tlaxiaco, Oaxaca. Es soltero y tiene un hijo de 2 años, quien reside con su madre en la misma localidad de Oaxaca. Dentro de su historial escolar, el señor Darío Nicolás tiene estudios concluidos de primaria y 1 año de secundaria. Abandonó la escuela a los 14 años para ponerse a trabajar. El señor Darío Nicolás actualmente trabaja para el señor Raúl Godínez Escalante y la señora María Asunción Pereira Puerto, quienes tienen puestos de distribución de frutas en varios puntos del estado de Yucatán, de Campeche y de Quintana Roo. Se desempeñan en el puesto como vendedor y anteriormente a ese puesto fue caporal en el rancho Los Aventureros, ubicados en Teapa, Tabasco. En relación al delito por el cual se está procesando al inculpado, es considerado como grave y se persigue de oficio. El inculpado no conoce a la víctima, pero las circunstancias en las que se cometió el hecho que se le imputa, es probable que el imputado conozca el hogar de la víctima. El detenido se comportó un poco nervioso y se alteró en algunos momentos de la entrevista, asimismo mostrándose un poco renuente. Habiéndose demostrado una existencia de riesgo medio de sustracción de la acción de la justicia por parte del imputado, aunado al perfil consistente y tipificado como el delito de robo con violencia, contemplado y tipificado en el Código Penal de Yucatán, se considera adecuada la medida cautelar solicitada de prisión preventiva y así lo debe considerar su señoría. Es cuanto. Tiene uso de la voz la defensa. Su señoría solicita permiso para desplazarme. Adelante. Gracias. Gracias, señoría. Esta defensa se opone a las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, debido a que no se justifica la necesidad y proporcionalidad exigida de acuerdo al artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en razón de lo siguiente. El señor Darío no cuenta con antecedentes penales, ni es sujeto de ninguna investigación, además del caso que nos ocupa. Tampoco cuenta con los recursos económicos necesarios para poder sustraerse de la acción de la justicia. Al ganar un poco más del salario mínimo, el señor Darío mantiene su domicilio en la casa de su prima Zoila María Coelho Tinal, ausentándose de este único cuando su jefe lo solicita, que se queda a dormir en algunos de los puestos para vigilar. Su señoría, el señor Darío es padre de un menor, el cual es directamente dependiente económico de él, razón por la cual no se podría sustraer la acción de la justicia. Asimismo, el señor Darío no consume ningún tipo de droga que altere su estado mental, que pudiera enhebrar su juicio. Respecto al comportamiento de mi defendido, este ha sido como tranquilo, trabajador, una persona que no es fiestera y que no falta jamás a su trabajo. Su señoría, en razón a lo anterior descrito, que esta defensa se opone a la petición de la Fiscalía de la medida cautelar de la prisión preventiva, siendo aplicable en favor del señor Darío el Pacto de San José, en donde se consagra la mínima intervención del Estado en la vida de las personas, al igual que la más amplia protección de los derechos humanos. Al ser la prisión preventiva una medida reservada solo cuando el imputado cuente con los medios para sustraerse de la acción de la justicia, el cual no es el caso del señor Darío. Por eso, señoría, esta defensa propone como medida cautelar la presentación periódica del señor Darío ante este órgano jurisdiccional, a la autoridad que le compete para designar. Asimismo, en señal de buena fe y para tranquilidad de la señora Sofía Esmeralda Bastarrachea, el señor Darío se abstendrá de acercarse al domicilio de la señora, así como comunicarse con ella. Es cuanto, su señoría. Gracias.